jueves pasado terminábamos el primer libro de Samuel, capítulo 31, decíamos uno de los pasajes más tristes de la Biblia, porque ahí vemos, como decía el rey David después, la gloria de Israel caída. El ungido de Dios, Saúl, muerto, sus 3 hijos también con él. Esa escena tan trágica donde él se tira sobre su propia espada antes de caer en manos de los enemigos. Y empezar 2 Samuel es el mismo relato, es como el mismo libro, se lo dividió en capítulos y primero y segundo para facilitar la búsqueda, pero es un relato continuo. Cuando yo meditaba en estas cosas pensaba qué fidelidad la de Dios que guardó a David en situaciones de crisis. Si recordamos un poco del libro, allá por el capítulo 13 empezaba la hostilidad de Saúl para con David, por los celos y demás, empezaron los problemas para David, tuvo que dejar el lugar, la mujer que se le había dado por mujer por haber vencido al gigante, a Goliat, a la hija de Saúl, se la sacaron, se la dieron a otro, y empezaron tiempos muy difíciles para David que tal vez duraron aproximadamente unos 10 años. Cuando David, vamos a leer en 2 Samuel después, asume el reino, tenía 30 años, muchacho muy joven, 30 años. Fue ungido rey por Samuel, siendo mucho más joven todavía, tal vez tendría 16, era el chico que cuidaba las ovejas. El primer tiempo con Saúl anduvo todo bien y después se empezó a generar este problema de los celos de Saúl por David, que lo llevaron a finalmente tener que dejar y empezar a escapar, profugarse, porque David era perseguido por Saúl y directamente lo que quería era matarlo. Vimos escenas donde Saúl salía con un ejército de 3.000 personas a buscarlo a David, que estaba con 600 guerreros, no es que estaba solo, y como en 2 ocasiones Dios permitió que atravesase esta prueba o esta tentación de matar a su enemigo. En una ocasión lo encontró yendo al baño, haciendo sus necesidades, y lo pudo haber matado porque entró a una cueva donde estaba David con sus soldados. Y la segunda ocasión lo encontró durmiendo, y también lo podría haber matado. Pero un principio, por eso que la Biblia es un libro de principios. Nosotros no podemos recordar toda la Biblia, pero sí tomar algunos principios. Y acá hay un principio que a David lo salvó de derramar sangre y manchar su reino con sangre, que fue: yo no alzaré mi mano contra el ungido de Jehová. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y esto nos dejaba una lección a nosotros, que bueno, no vamos a levantar la mano, pero a veces se levanta la lengua contra los siervos de Dios y se dicen cosas que sería bueno no decir. Esa tentación a veces que tenemos a hablar de los demás. Bueno, lo cierto es que en 2 ocasiones le dijeron a los demás: Dios lo puso en tu mano, mátalo. En el capítulo 31, Saúl está muerto, pero no por la espada de David, sino por su propia espada y porque lo alcanzaron sus propias maldades. Como Dios, a través de este principio, lo libró a David de haber manchado su reino con sangre de otro rey. En otro pasaje dice David: líbrame, Señor, de homicidios. Líbrame de homicidios. Y acá Dios lo libró de homicidios. Tal vez hubiese sido el camino corto, decirle: bueno, listo, lo mato, muerto el rey, viva el rey, ya lo ponemos. Y David eligió el camino largo, no tomó el atajo. Siempre suelo repetir, hermano, en el camino vamos a encontrar atajos. El atajo es un caminito para llegar más rápido. Los atajos son del diablo, los caminos son de Dios. Nunca te olvides de esto, los caminos son de Dios. Son un poco más largos, a veces son un poco difíciles. Ahí está el atajo, que es toda una tentación tomarlo para pasar, como aquellos que agarran la banquina como si fuese ruta y nos van llenando de polvo a todo lo que estamos haciendo fila como tarados. Y tal vez lo encontramos 30 kilómetros adelante enroscado en un árbol. Bueno, en la vida cristiana es un camino. Y el camino por momentos se hace difícil y es largo. Y a veces aparecen atajos y el diablo dice: agarrá por acá. Dios te lo puso en tu mano, matalo. No, porque hay un principio que es levantar la mano contra aquel que Dios constituyó. No lo voy a hacer.
Cuando se presentan cosas, hermanos, en la vida, nos tenemos que manejar por principios. Hay muchos. Dice la palabra de Dios, más vale un puño lleno con descanso que los dos con aflicción de espíritu. Cuando nos aparezca ese atajo de salvarnos, entre comillas, de un buen negocio, pero que nos va a sacar el sueño, un principio, mejor es un puño lleno con descanso y no los dos llenos con aflicción de espíritu. Bueno, así hay un montón de principios en la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. A David lo libraron de derramar la sangre del rey de Israel. Eso hubiese quedado en su corazón, saber que hizo lo que no tenía que hacer. Bien, más adelante cae en la desesperanza, lo habíamos visto. Dice David, al final algún día de esto Saúl me va a matar. Y decíamos que cuando perdemos la esperanza es medio peligroso porque estamos a 10 segundos de perder el rumbo. No es bueno que los creyentes estemos desesperanzados. A veces nos pasa, a grandes siervos de Dios les pasa, pero hay que recuperar la esperanza enseguida. Hay que recuperar la fe enseguida, como aquella nena que yo les contaba que se le voló la tarjeta de Hebreos 11:1 por la ventanilla del colectivo y decía, paren que perdí la fe, y se le había volado la tarjetita. Pero que es muy sabio cuando uno pierde la fe y la esperanza, empezar a los gritos y decirle, Señor, perdí la fe, perdí la esperanza, porque andar desesperanzado por la vida es peligrosísimo, es muy peligroso. En esta desesperanza, lamentablemente, David no busca al Señor y se va a vivir con los enemigos de Dios, se va a vivir entre los filisteos. Y una vez más, la fidelidad de Dios lo libra de poner su espada contra el pueblo de Israel, porque en una ocasión los filisteos tenían que salir a la guerra contra Israel y el rey de los filisteos le dice, vas a venir conmigo y vas a pelear contra tus hermanos, y él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Hasta qué punto nos lleva a perder la fe, perder la esperanza, no? Y sin embargo, a los principales del pueblo no les gustó la idea de que David vaya con ellos a la guerra y le dijeron al rey de los filisteos, mira, mejor nos lo llevemos a ver si todavía en plena guerra no se da vuelta, se pone del lado de los judíos y tenemos un problema. Entonces dijo, mira, el rey dice, vos siempre te comportaste muy bien, pero a los príncipes no le agradas. Y de esa manera, a través de gente inconversa, Dios lo libró de salir a la guerra y tener que matar a sus propios hermanos del pueblo de Israel. Entonces uno acá ve, por un lado, la fidelidad de Dios que le guardó en tantas ocasiones. Y por otro lado, los principios, sostener los principios que nos libran de cometer grandes errores. Hay una canción de Marcos Vidal, muchas veces cito, me gusta mucho lo que hace, dice, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y que siempre, siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Hermanos, no perdamos la fe. Si estamos desesperanzados, sepamos que tenemos que recuperar la fe enseguida. Podemos tomar malas decisiones, poner en peligro el plan de Dios, pero Dios le guardó y llegó finalmente este día tan triste del capítulo 31 de Samuel, donde aquel que era quien le perseguía termina tirándose sobre su propia espada. No hizo falta que él lo haga, se mató solo. Es la mención, decíamos, al primer suicida en la Biblia. Bueno, en el capítulo 1 de Samuel, que hoy vamos a leer una parte, entonces vamos a ver que le llegó la noticia a David de la muerte de Saúl y de qué manera él se comportó y algunas cosas más que están en este primer capítulo. Pero no olvidemos esto, tuvimos muchas reuniones, 18 capítulos estuvimos viendo las persecuciones de Saúl para contra David. Aprendamos esto, hermanos, tengamos principios en la vida, nos van a sostener en el momento de tomar decisiones. Tengamos presente que la fidelidad de Dios nos guarda y lo guardó aún cuando Él perdió la esperanza. Dios es fiel y aún cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, lo guardó. Pero tenemos que nosotros ir anotando, decíamos, ¿no? Para aprender, si no, nos pasó el tiempo y nos pasaron las reuniones. Bueno, 2 Samuel capítulo 1,
Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Para algunos que tal vez no estuvieron, en esta estadía de David entre los filisteos, le habían dado una ciudad para que viva él y toda su gente, Siclag. Se la dio el rey de los filisteos. Pero ¿qué pasó? Vinieron los amalecitas cuando David estaba de campaña con sus soldados y se llevaron a todos, a las mujeres, a los chicos, el ganado, todo. Y bueno, David después volvió, era todo un desastre, lloró hasta que le faltaron las fuerzas, veíamos, luego se fortaleció en Dios, lo salió a buscar y recuperó todas las cosas. Lo mal que la pasó en el camino equivocado. Siempre que nos apartemos del camino, hermano, vamos a sufrir. Una cosa es el camino, otra cosa es la banquina, otra cosa es el ripio y otra cosa es la nieve. Una cosa es manejar en el asfalto, otra en el ripio, otra en la nieve. Lo que tiene garantía son los caminos de Dios. Los atajos son del diablo. Los caminos de ripio son peligrosos y los de la nieve ni que hablar. A veces hay caminos inestables. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su final es camino de muerte. La pasó bastante mal David acá, le secuestraron la familia, por la gracia de Dios la recuperó, volvió a Siclag con toda su familia. Entonces dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto a David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel varón que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, donde se había librado la batalla, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podría vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Hasta acá la escena. ¿Quién lo mató? Capítulo 31 dice que él se tiró y así murió. En realidad se tira sobre la espada, no muere y le pide a este muchacho que lo termine de matar para no caer vivo en manos de los filisteos. Pero el jueves pasado hacíamos una reflexión. ¿De dónde sos? Soy amalecita. Y a los que tengan buena memoria se acordarán que en el capítulo 15 de 1 Samuel Dios le mandó a exterminar al pueblo de Amalec. Fue el principio de la caída de Saúl porque no lo hizo. Hizo lo que a él le pareció. Trajo al rey, le perdonó la vida a algunos. Bueno, de aquellos que le perdonó la vida, o uno de ellos, o un hijo de ellos, fue el que lo terminó de matar en la hora de angustia. Entonces decíamos que cuando Dios nos dice que vayamos a fondo contra algún pecado que está azotando nuestra vida, hermanos, vayamos a fondo, no lo dejemos vivo, porque tarde o temprano nos va a matar a nosotros. A veces con algunos pecados somos un tanto benévolos, le perdonamos la vida, bueno, yo lo manejo. Hermano, por la duda, cortale la cabeza. No te estoy hablando de personas, te estoy hablando de pecados. Hay gente que dice, no, yo con el alcohol no tengo problema, yo lo manejo hasta que el alcohol lo maneja él. Otro te dice, no, bueno, ya soy grande, yo voy y vengo. Sansón también, fue y vino hasta que fue y no volvió más. Tengamos cuidado. A lo mejor el problema es el carácter. La gente dice, yo tengo carácter. Una cosa es tener carácter y otra cosa es tener mal carácter. Son cosas distintas. Si tenés carácter, bienaventurado. Si tenés mal carácter, tenés cuidado porque te puede meter en problemas.
Nuevamente, Proverbios dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras. ¿Tenés alguna persona por ahí que no te conviene? No, pero yo le estoy predicando. Ya le predicaste una vez, dos, más si es del sexo opuesto, terminala. No sos el evangelista indicado. Así un montón de situaciones, pequeños vicios, cosas que las guardamos, nos da no sé qué. Bueno, a Saúl le dio no sé qué, le perdonó la vida a algunos. ¿Quién lo termina matando? O uno de ellos, o el hijo de alguno de ellos, que él dejó suelto. Y recordábamos a Pablo, hagan morir lo terrenal en ustedes, avaricia, idolatría, una cantidad de cosas que las tenemos que hacer morir. ¿Cuál es la mejor manera de hacer morir? Por inanición. No las alimentemos más, se mueren solas. No hace falta agarrar la espada. Si el problema es la computadora y lo que mirás en la computadora, apaga la computadora. Como decía el Señor, sacate el ojo, cortate el brazo. Tenemos que tomar, hermanos, decisiones drásticas con el pecado, antes que el pecado las tome con nosotros. A Saúl lo termina rematando una Amalecita. Pero volviendo al tema, ¿quién es esta Amalecita? Llega y le da la noticia a David. Casualmente, usa la palabra, yo pasaba por el monte de Gilboa. No, casualmente no. Era muy común que en las batallas, después, el ejército ganador venía, cosa que ocurrió en el capítulo 31, entre los muertos, a despojar a los muertos de las cosas de valor que tenían encima. Y este Amalecita no era filisteo, era Amalecita, era un oportunista. Y este se metió primero y ¿con qué se encontró? Con Saúl caído, con los hijos, lo vio que agonizaba, le pidió, lo mató y le sacó la argolla que tenía en el brazo y la corona. Después vinieron los filisteos y le cortaron la cabeza, pero acá llegó primero la Amalecita. Y con la corona de Saúl en la mano y la argolla que llevaba en el brazo, habrá pensado, se lo vendo a los filisteos. Pero por ahí los filisteos me van a matar si ellos lo pueden conseguir. Me lo voy a ver a David, que era el enemigo de Saúl. Esta noticia le va a caer, se va a poner recontento. Le voy a llevar las cosas de Saúl, la argolla que llevaba en el brazo, el brazalete, y le voy a llevar la corona. Un oportunista. Vamos a ver más adelante que David, lejos de alegrarse con esto, se disgustó muchísimo y lloró muchísimo. El oportunismo es algo muy común en la vida del mundo. Es una mundanalidad. A veces en el mundo se habla de pisar cabezas. Este llegó pisando cabeza. ¿Qué significa? Es pararse sobre la cabeza de algún cadáver para quedar nosotros más altos. Eso es oportunismo. Eso en el mundo es muy común. Está el que pisa cabeza y está el que se arrucha al piso, ¿no? A este me parece que me está serruchando el piso. Le está haciendo el trabajito a alguno hasta que, si le serruchó el piso, cayó. El día que cayó, o casualidad, justo estaba él ahí, otro oportunista. El oportunismo es muy humano, pero lo menos espiritual que se nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, y sería bueno que entre nosotros ni aún se nombre. Que Dios nos libre de una cosa semejante. Porque en la iglesia también hay luchas de poder, ambición de poder, lugares. Lamentablemente esto sangró nuestras iglesias. Nuestras iglesias se dividieron muchísimo por peleas de poder, por quien manda, y si fulano cayó, bueno, yo voy a aprovechar para mandarme yo. Estas cosas, hermanos, de nosotros tienen que estar lejísimos. Esta Amalecita pensó que era una oportunidad de oro, dijo, esto ahora se lo llevo a David. David se va a poner re contento, me va a poner con él, y es el nuevo rey. Él sabía todas estas cosas. Versículo 11 dice, entonces David, haciendo de su propia ropa, la rasgó, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Él respondió,
yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha que ahora después vamos a leer. ¿Cómo tiene que reaccionar, hermano, un siervo de Dios cuando le vienen con una cosa así, una mujer de Dios? No, bueno, no lo tiene que matar, no le tiene que cortar la cabeza, pero hay que desechar estas cosas de plano. A mí me da asco cuando a veces en alguna conferencia multitudinaria empiezan los chismes. Che, ¿viste lo que le pasó a fulano? No sabés. O a fulana, sí, se fue con el jefe. No, sí, y el pastor fulano, y lo engancharon con la vecina, lo engancharon robando. Pero mira, ni lo digas. Hermano, el chisme a veces nos supone que nosotros somos superiores, que al otro le va a agradar. Y dice el libro de Proverbios que las palabras del chismoso son como bocados suaves, son como los bombones, nadie se resiste, ¿no? A un bombón, por más que haya comido mucho y dice un bomboncito, bueno, uno agarro. Así son las palabras de los chismosos. Pero así como el soborno, está el que lo da, está el que lo recibe. Y en el chisme está el que lleva el chisme, pero está el que le pone el oído, porque si no el que lleva el chisme se queda sin trabajo. Y lamentablemente, hermano, en las iglesias el chisme corre muchísimo. Se habla demasiado. Y en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. Tengamos cuidado con este tipo de cosas, con decirlas o con escucharlas. Cuando nos vienen con la desgracia de alguno, como este que pensó que con la desgracia de Saúl se iba a ganar el favor de David, tenemos que decir que no. Y te vuelvo a decir, yo muchas veces puse el oído, porque es como que nos pica así, contámelo, ¿no? Siempre cuento un cuentito, dice que había un retiro de pastores y entre los muchos, bueno, después se hicieron grupos para orar y había 3 pastores. Dice, bueno, che, somos todos pastores de provincias distintas. ¿Por qué no abrimos el corazón y decimos lo que nos está pasando? Y nos escuchamos uno a otro para orar unos por otros. Le dio toda una pintura, ¿no? Así, espiritual. Y yo dijo, bueno, si yo en realidad en alguna ocasión tuve problemas de dinero en la iglesia. Bueno, empezó a contar toda su desgracia. Y el otro dice, bueno, yo en una ocasión tuve una infidelidad con mi señora, y empezó a contar toda su desgracia. Quedaba el tercero, que ya había escuchado a los dos, y dice, bueno, ya dijimos lo nuestro, ¿qué es lo tuyo? Lo mío es el chisme y no veo la hora de salir a contarle a todos lo que me acaban de contar ustedes. Siempre hay un oído, como para el soborno hay una mano que lo agarra. Hermano, si no, no hay más soborno. Hay prostitución porque hay gente que consume prostitución, nadie se prostituye en la calle a tomar rocío, tomar frío. No, siempre hay alguno que da, siempre hay alguno que lo recibe. Este vino no con un chisme, con una realidad, con la desgracia de otro. Cuando nos vengan con la desgracia de otro, como si fuesen crónica, que lamentablemente, vuelvo a decir, en las iglesias están los hermanos crónica, que siempre tienen el último chisme y la última desgracia, no sabe lo que le pasó a este. Tener esa cosa, porque esto nos ensucia, a mí me hace mal. Así como en el momento uno lo quiere escuchar, como se quiere comer el bombón y después se lamenta si tiene que tomar un sartal porque el bombón le reventó el hígado. Con el chisme pasa lo mismo. Y me da no sé qué no escucharlo, y lo escucho, y después me hace mal. Porque esa persona ya no la puedo mirar de la misma manera, ya tengo un prejuicio cuando lo veo, y por ahí lo que me dijeron es mentira, en este caso era verdad, pero puede ser mentira también. Y eso nos ensucia a nosotros el corazón. Entonces cuando dice, che, mira, tengo algo que contarte, porque empiezan a hacer el preámbulo, perdóname, ¿tiene que ver conmigo? ¿Yo lo puedo solucionar? No, no me lo contés entonces. Menos si es la desgracia de algún hermano. No, para orar, ¿viste? Porque es una carga que tengo, pintura espiritual. Tengo una carga, quiero orar. Hermano, no me lo contés, andá, orá directamente y echá tu carga sobre Jehová. Así dice el Salmo 55. Tengamos cuidado, pues estas cosas vienen revestidas de espiritualidad. Son chismes, son chismes.
y nosotros lo tenemos que sacar. Bueno, él fue pensando que David se iba a poner recontento. David no solo que no se puso recontento, se puso a llorar, rompió su ropa y después lo mandó a matar. Proverbios 24:17 dice, cuando tu enemigo cayere, no te alegres. Cuando tu enemigo cayere, no te alegres. Y el 18 dice, no sea que Dios lo vea, le disguste y quite su enojo de sobre él. Cuando tu amigo cayere, no te alegres, tu enemigo. Cuanto más los hermanos, cuando nos vengan a contar cosas de los hermanos, acuérdate, yo sé que hay que hacer un ejercicio en el cual yo te confieso que muchas veces perdí. Lo escuché, me ensucié, después dije, ¿para qué lo escuché? ¿No? Pero tenemos que hacer ese ejercicio de decir, ¿tiene que ver conmigo? No. ¿Yo lo puedo solucionar? No. Entonces no me lo cuentes. Pero no pasa que tengo una carga, andá, contáselo al Señor. A mí no me lo cuentes. Y menos nosotros alegrarnos con la desgracia ajena. Eso es un síntoma de enfermedad espiritual. 1 Corintios 13, verso 6 dice, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Cómo nos vamos a poner contentos con la desgracia de los hermanos? ¿Cómo me voy a poner contento? No lo hago por afuera, lo hago por adentro. Y que le vaya mal, porque si a él le va mal, es como que se resalta un poquito más lo mío. Eso es una miseria tan grande como el oportunismo. El oportunismo en la iglesia, a ver si engancho algo, si me congracio con fulano, con mengano, a ver si trepo, la de trepar sobre la cabeza de otros. Alegrarse con la desgracia ajena. Dice el Señor, lloren con los que lloran y rían con los que se ríen. ¿Cómo nos vamos a reír con los que lloran? ¿Cómo nos vamos a gozar de la injusticia? Nos vamos a gozar de la verdad. Es un síntoma de enfermedad. Y lamentablemente eso también ocurre mucho. Son enfermedades espirituales. Y lo repito un montón de veces. Siempre decimos, el cigarrillo, qué espanto. Bueno, hermano, no fume, no lo digo, no lo dice el pastor, lo dice el médico, no fume. ¿Qué médico no nos va a decir que no fumemos? No fume. Aún los médicos que fuman dicen, usted no fume. No lo hagamos. El cigarrillo es grave, no fume. Pero estas porquerías del alma son cancerígenas, espiritualmente hablando. Que haya oportunismo en mi corazón, estar viendo si saco alguna especie de beneficio, pegándome como quien dice, caminando la vereda del sol, dice, ¿no? Este se pone del lado del sol. ¿Qué significa? ¿Se pone por los ganadores? Esto se ve mucho en política, también se le llamaba el panquequismo hasta hace poco, que hoy está con fulano y mañana si a fulano las encuestas no le van muy bien, resulta que se pasa a un partido que ideológicamente no tiene nada que ver, pero tiene posibilidad de ganar. Entonces empiezan todos esos tejes y manejes en las elecciones, se van contando, a ver, el boca de urna, ¿con quién estás? Bueno, ¿qué sé yo? ¿Puedo estar con esto? ¿Me puedo ir a las antípodas al otro lado? ¿Por qué? Porque me conviene. Eso es oportunismo. Hermano, eso entre nosotros no tiene que estar. Dice la palabra de Dios, ninguno busque lo suyo propio, sino también lo del otro. Recordemos que el cristianismo es el otro, no es nosotros, es el otro. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Qué significa preferir? Que lo honren al otro. Pero el oportunismo busca algo para mí. Y esto otro de alegrarse con la desgracia ajena. Acá se ve el corazón de David. ¿Cómo reaccionó? Bueno, no solo que no le dio un premio, lo mató. Más adelante, cuando leamos más de Samuel, esto vuelve a pasar con otra persona más que le vino a traer una buena novedad. Le trajo la cabeza de uno para congraciarse con él, también lo mandó a matar. David tenía esta modalidad, tenía este principio. No me vengan con la desgracia ajena porque yo no me alegro. No solo que no me alegro, te corto la cabeza y sufre. Se rompió la ropa. Romperse la ropa era una señal de dolor. Y ahí lamentó de esta manera a sus amigos. Versículo 19 del capítulo 1. Dice David, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas.
cómo han caído los valientes. No lo anuncien en Gat. ¿Qué es Gat? Una de las ciudades filisteas. Los filisteos tenían 5 ciudades importantes. Ni den las nuevas en las plazas de Ascalón, otra ciudad filistea, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Que no se sepa, hermano, que no se sepa. No te estoy hablando de encubrir el pecado de otro. Estoy hablando de no divulgarlo, de no salir a contarlo. La primer conferencia, la primer charla de vereda, che, ¿viste lo que le pasa? Y ya queremos saber y ver, y queremos detalle, no queremos que nos cuenten grueso, queremos detalle. Hermano, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver? No lo anuncien en Gat, no lo digan en las plazas de Ascalón, para que no se alegren los enemigos del pueblo de Dios, porque fracasó el pueblo de Dios. Cayó el rey de Israel, cayeron los hijos con él y cayó el ejército de Dios. Son muchos los muertos. Acá se ve el corazón de David cuando hablábamos que Saúl no tenía corazón, que era como Pinocho de madera, no tenía corazón. No tenía corazón de rey, tenía el corazón como de un rey de cualquier nación, no de un rey piadoso. Este es un rey piadoso, por eso decía, Dios, busqué un rey conforme a mi corazón. ¿Qué siente esto por la desgracia ajena? Se lamenta. Versículo 21, se refiere al lugar de la batalla. Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sean tierra de ofrendas. Está maldiciendo el lugar de la batalla, el monte de Gilboa, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Eran gente de guerra, Saúl y sus hijos, y eran amados de David, al punto que se rompió la ropa y llora de esta manera. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Esto es un corazón piadoso. Cuando alguno quiera saber qué es un corazón piadoso, no se goza de la injusticia, hermano, se goza de la verdad. No le cae bien la desgracia ajena. No necesita que otros caigan, pisar la cabeza para ponerse por arriba. Porque el que pone y saca es el Señor. Se escala mucho en las iglesias, se quiere escalar posición, oportunismo. No se dice, a veces se pone hasta cara de pena por adentro de satisfacción. Por fin se cayó. Son cosas que no tienen que estar. ¿Quién nos deja la enseñanza hoy? Este libro va a hablar mayormente de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, tomemos lección nosotros. Tomemos consejo. Cuando nos vengan con estas cosas, ensucian. Siempre que, vuelvo a decir, siempre que las recibí, en el momento como que lo quería saber. Después dije, ¿para qué? Me ensució, no pude volver a mirar a la persona de la misma manera, queda la sospecha. No, porque inclusive por ahí es mentira. Y si fuese verdad, qué triste. A veces me preguntan por algunos hermanos predicadores que lamentablemente se han apartado. Predicadores, pastores, han caído. Con algunos tuve amistad. Che, ¿qué sabes de fulano? ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Y si lo vi desnudo, ¿te crees que te lo voy a contar a vos? No te lo voy a contar a vos.
¿O a vos te gustaría que le cuente tu desnudez al otro? Claro que no. No lo digan en Gat. No lo publiquen en las plazas de Ascalón. No lo digan. Es la desgracia del pueblo de Dios. En esa otra ocasión que David mandó a matar al que trajo la noticia, también llora por Abner. Lo vamos a ver a futuro. Abner era el primo de Saúl, era el general del ejército de Saúl. Y lo mató un sobrino de David de una forma traicionera, bajísima. Y dice que el rey David iba detrás del féretro llorando y decía, ¿no saben que hoy un príncipe y grande ha caído en el pueblo de Israel? Hermano, yo quiero un corazón así para mí. Este es el corazón de Dios. Que se duele del dolor ajeno, hermano, se duele. Si alguien se duele del dolor ajeno, es el Señor. Dios se duele del dolor ajeno. No se alegra, se duele. Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice el libro de Ezequiel. No quiero la muerte del que muere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y nosotros, y bueno, hermano, ojalá que hagamos lo mismo. Vayamos poniendo el corazón en sintonía con estos grandes siervos de Dios. Murió Saúl. Comienza el ascenso de David, pero es un ascenso de Dios. David va a decir sobre el final, vive Jehová que libró mi alma de toda angustia. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, ni oro ni plata de nadie he codiciado, libre soy de la sangre de todos ustedes. Eso es fundamental. Llegar al final de la carrera y que no es que llegué porque lo maté al rey cuando lo tuve a mano, lo acuchillé. No, que Dios nos libre. Si nos va a poner en algún lugar, sea por su voluntad, por su mano, no porque trepamos pisando cabeza. Si sentimos alegría por la desgracia ajena, hermano, hoy mismo tenemos que hacer terapia intensiva con el Señor. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cómo nos cae la desgracia ajena? Y en el fondo me satisface, estoy enfermo, estoy mal, porque el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad.